Espacio Abierto. Gracias, señores, por continuar con nosotros en este su espacio abierto. Como le habíamos dicho en el inicio del programa, que tendríamos con nosotros esta noche al diputado Tobías Crespo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y con él vamos a tratar muchos temas más. Bienvenido. Bien. Gracias, buenas noches Rafael gracias. De los Santos, buenas noches Marcos Moore, gracias a ustedes por invitarme a este espacio, de verdad que afortunado de compartir con ustedes en esta plataforma, en estos medios, saludando también a los televidentes y nada, presto siempre a discutir los temas de la agenda, no solamente me imagino que legislativa, sino también la agenda nacional de la República Dominicana. Este espacio abierto se encuentra regocijado de que usted esté con nosotros, es una visita que hemos esperado y hemos hecho varias solicitudes para que usted venga y le informe al pueblo dominicano a través de nuestro espacio algunas de las incidencias y las cosas que usted hace desde el Congreso. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la función del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano institucional dominicano? ¿Qué se dedica? Sí. ¿Cuáles son sus roles? Sí, mira, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional a partir del año 1994, que estuvo la crisis política electoral, ¿verdad? A partir de las elecciones donde hubo un conflicto entre Joaquín Balaguer y Peña Gómez, y una de las recomendaciones en ese momento fue de que se creara ese consejo para pasar a ese consejo, que es un organismo de diferentes entes u órganos, la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso se logró en ese momento, pero el Consejo ha tenido modificaciones. En el 2010 se modificó porque se introdujo la elección del Tribunal Constitucional, que no existía en el año 94, el que en la Suprema Corte de Justicia era el ente u órgano que se encargaba de determinar la violación a la Constitución y todos los aspectos de inconstitucionalidad. También se crea el Tribunal Superior Electoral en el 2010, entonces el Consejo, aparte de escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, también escoge a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Superior Electoral, y también tiene la facultad de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, pues el Consejo tiene una asignación por 4 años, está compuesto por 9 miembros, lo encabeza el presidente de la República, está también como miembro el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que es el secretario, tiene voz pero no tiene voto, y está encargado de llevar las actas y toda la documentación del Consejo. Es uno dentro de los jueces, de los pares, que es elegido por la Suprema Corte de Justicia. Estaba el Procurador General de la República en una modificación que se hizo en el 2010, pero en la Constitución modificada ahora de este año se saca al Procurador del Consejo y se introduce al presidente del Tribunal Constitucional. Está también el presidente del Senado y un senador de un partido opuesto al que encabece, de oposición, al que encabece la presidencia del Senado de la República, y el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la segunda mayoría también, al igual que en el Senado, que sea partido de oposición al que encabece la plancha del bufete directivo de la Cámara de Diputados. Son 8 votos, y en el caso específico actual, pues ya no estaría el Procurador General de la República, en su sustitución estaría el presidente del Tribunal Constitucional, y como bien dije, está encargado precisamente de esas 4 funciones: escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia por un periodo de 7 años, escoger los jueces del Tribunal Constitucional por un periodo de 9 años, escoger los jueces del Tribunal Superior Electoral por un periodo de 4 años, y evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema. Ahora se le agregó la escogencia del Procurador General de la República, que no estaba, y sus 7 adjuntos. En este caso, entonces, el Procurador General de la República ya no sería parte de la comisión, ¿o sí? No está en el Consejo, pero aquí se agregó de que el Procurador era elegido por decreto por el Presidente de la República en la modificación constitucional reciente. Entonces, el Presidente de la República lo somete con el listado también de los 7 procuradores generales adjuntos, porque hay 7 procuradores generales adjuntos que son de carrera, que vienen de la carrera del Ministerio Público, y en ese sentido, pues, no está en el Consejo, pero sí lo elige el Consejo, a propuesta de manera directa del Presidente de la República.
Al asumir usted esta responsabilidad de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál sería el mayor reto que tiene usted, que tiene Tobías Crespo como miembro de ese órgano? Lo primero, Rafael Tocayo, ¿verdad? Sí, es sí. que para nosotros ha sido una alta distinción ser electo en este alto organismo. Primero, tengo 14 años en el Congreso, este es mi cuarto cuatrenio, mi cuarto periodo, y había sido previamente vocero de la bancada del Partido de la Fuerza del Pueblo el año anterior, es decir, que diputado, asumiendo la vocería del principal partido de oposición de la República Dominicana, y ser electo de manera unánime por la dirección política de mi partido. Yo no soy miembro de la dirección política, usted lo dijo ahora, soy miembro de la dirección central, pero todavía no somos miembros. Ser electo de manera unánime por ese alto organismo de dirección es una alta distinción como dirigente político, pero también que la Cámara de Diputados, cuando se presentara nuestro nombre, todos los partidos políticos de todas las bancadas votaran también de manera unánime, porque yo lo represente en ese alto organismo de elección de los jueces del país, pues representa una alta distinción y un compromiso también, porque más que el orgullo de la distinción de ser electo, está el compromiso con que la escogencia de los profesionales, de los jueces que salgan de ahí, pues lleve a que la República Dominicana vaya avanzando en lo que le llaman el Estado democrático, social y de derecho, y que esa escogencia, esa selección de esos magistrados, miembros de esas altas cortes, como se le dice, o extrapoderes, pues sea de manera acertada y cumplan con el rol y el mandato que manda la Constitución y también las leyes orgánicas de cada uno de los organismos que ellos representarían luego de ser escogidos. Eso es el gran reto y desafío que tenemos no solamente nosotros, sino que imagino que los demás 7 miembros que conformamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiendo ahí mismo en el Congreso, recientemente fue aprobada una nueva Constitución de la República, ¿no? Y en ese sentido hubieron algunas variantes que llamaron la atención principalmente al pueblo dominicano. Sobre esa recién aprobada reforma constitucional, hay un capítulo, una parte que tiene que ver con lo que es el candado que le puso a nivel presidencial el presidente Luis Abinader. ¿Y cómo usted ve eso dentro de las, vamos a decir, dentro de los avances del país? Como eso se podría ver desde su óptica como un avance, como un retroceso o como algo que realmente era necesario en la sociedad dominicana. Mira, nosotros desde la Fuerza del Pueblo durante todos estos meses, desde que el presidente planteó la necesidad de la reforma, decíamos que no era necesario. Nosotros votamos en contra de todas las modificaciones propuestas porque entendíamos primero que no era necesario, que no era prioritario, que el país no necesitaba eso, pero ya la Constitución está aprobada, está proclamada y esa no es la discusión. Pero yéndonos allá a lo que le llaman el famoso candado, no era necesario porque ya existía. En el 2015, Danilo Medina, cuando somete la modificación constitucional para rehabilitar la reelección, que no podía reelegirse, recuerdo que estaba ahí, yo era asambleísta en ese momento, en el año 2015, Reinaldo Párez Pérez, que en ese momento no era el presidente del Senado, quien estaba dirigiendo la Asamblea Nacional Revisora era la licenciada Cristina Lizardo, y Reinaldo como asambleísta se paró, tomó un turno y fue el que leyó de manera taxativa la disposición transitoria que prohibía que Danilo Medina pudiese aspirar para un periodo posterior, no solamente a la presidencia de la República, sino también a la vicepresidencia y nunca más. Ese candado se puso en el 2015. No era necesario redundar o poner un candado que ya existía, y la justificación para eso fue el argumento de que había lo que le llaman a nivel jurídico, lo que le llaman la cláusula pétrea, o un principio, le llaman un principio de intangibilidad, que lo tiene el artículo, creo que 164, 174 de la Constitución, que establece la forma de gobierno, que establece la Constitución, que ese artículo determina que es una cláusula de intangibilidad, donde para modificarlo se necesita una mayoría más que calificada, de 3/4 partes,
y de que no se debería modificar, que establece la forma de gobierno democrático, representativo, y define la nación dominicana, ¿verdad?, como una nación soberana e independiente. Y en ese sentido, pues se agregó, se modificó o se vinculó, diríamos, porque no fue que se modificó el artículo 124. Correcto. Tanto el artículo 4 como el 124 se le vinculó a través de una cláusula de intangibilidad o la cláusula pétrea para referirlo al artículo que remite a la forma de gobierno. Pero no es así el argumento, porque primero puede venir otro gobierno con una mayoría igual o mayor o parecida, tal vez puede ser menor, pero tener la mayoría calificada y cambiar esa cláusula pétrea, es decir, modificar y echar hacia atrás. Le llaman los abogados despetrificar esa cláusula, y se puede dar. Es decir, que eso no es verdad que lo va a llevar a la posteridad para que sea no cambiable en el futuro. Y por otro, también hay algunos juristas, jurisconsultos y expertos en derecho constitucional que dicen que con esa cláusula pétrea se le está quitando a las próximas generaciones, a otras generaciones, que pudieran entender que la República Dominicana pudiera darse un tipo de reelección diferente a la que ellos han querido petrificar por ese artículo, quitarle esa posibilidad de esas generaciones, darse una forma de alternabilidad o de elección presidencial diferente. Y ustedes saben que las constituciones no son eternas, tienen que tener una adecuación a los cambios de la sociedad y a las dinámicas que la sociedad demanda en su momento. Hoy nosotros estamos aquí, pero mañana nadie dicta que en 40 o 50 años, pues una generación entienda que no, que 2 periodos no es necesario, que nada más es uno solo. Entonces, o puede ser 2 periodos y volver después de un periodo o de 2 periodos para que no utilice los recursos del Estado, la influencia que da el poder, o pudiera decir que no, que pueden volver para atrás a la reelección de manera indefinida, como estaba desde el año 66. Es decir, que en República Dominicana hemos tenido en diferentes momentos la reelección indefinida, hemos tenido la reelección prohibida, hemos tenido la reelección por un solo mandato y nunca más. Se ha quitado ese tipo y se ha vuelto a la prohibición de la reelección, y se ha vuelto en el 2015 a 2 periodos y nunca más, y ahora se ha petrificado. ¿Qué le digo con esto? Que el tema de la reelección presidencial desde el año 1844, 6 de noviembre, que se proclamó en San Cristóbal, la primera constitución de la República, luego del manifiesto del 6 de enero, que hubo un manifiesto previo a esa constitución antes de la independencia nacional, se ha modificado 40 veces. Y la mayoría de esas 40 modificaciones han sido precisamente para el tema presidencial, para reelegir 2 periodos, evitar la reelección o definir 2 periodos y nunca más. Entonces, esas son las explicaciones. El derecho no es una ciencia exacta, como dicen muchos, según la interpretación que le da la gente al texto que está ahí. Y en ese sentido, pues, ese era el argumento del gobierno, y nosotros desde la oposición teníamos el argumento que le expliqué. Vemos en esta reforma constitucional que las elecciones las teníamos separadas, municipal, congresual. Entonces, en esta nueva reforma constitucional se han unificado las elecciones. ¿Qué le parece a usted este cambio? En la unificación de la Constitución, de las elecciones en un solo día, en un solo espacio, en un solo proceso, nosotros no hicimos muchas discusiones, muchos debates, porque esos 2 temas fueron traídos por la greña al final, no desde cuando Luis Abinader y el PRM estaban en la oposición, que sí hablaba de los demás temas. Y eso sorprendió principalmente a los diputados del gobierno, que se atrincheraron, hubo una rebeldía y hubo que negociar con ellos con el tema del acortamiento de la cantidad de diputados de 53 a 20, después negociaron y eso se lo impusieron al país sin escuchar al país, porque esa reelección ni se hizo vista pública, ni se hizo referéndum, no hubo consenso en el SEX, en el Consejo Económico y Social, pero ellos aprovecharon su mayoría y modificaron su constitución. Esta es la constitución de Luis Abinader. Y en ese sentido, en la unificación de las elecciones, cuando nosotros escuchamos al Pleno de la Junta Central Electoral, que fue allá a la Comisión Bicameral, que estábamos discutiendo la ley que declara la necesidad de la reforma, y nosotros éramos miembros de esa Comisión Bicameral, recuerdo
que sin decirlo, el Pleno de la Junta y su presidente que estuvo allá no opinó sobre la pertinencia o no, porque no era su rol, pero sí llevó datos contundentes que indicaban que al día de hoy, en el momento en que se estaba discutiendo, unificar las elecciones era impráctico, porque implicaba 5 boletas, iba a implicar más recursos presupuestarios. En febrero del 2024, en las municipales se gastaron 2.500 millones de pesos, en las presidenciales y congresionales se gastaron 5.000 millones. Estamos hablando de 7.500 millones de pesos en un solo año en las elecciones, eso sin contar todo lo que gastaron los partidos políticos, todo lo que se le asignó a los partidos políticos. Y en ese sentido, él insinuó o indicó de que se necesitaba más recursos. Según, también indicó que con 5 boletas y calculando la cantidad de electores que tiene cada colegio, eso iba a llevar a que nada más pudiesen votar 240 electores de 600 que tenía máximo un colegio. Algunos tienen 500 y pico, otros podrán tener menos, pero que eso iba a implicar que iba a alargar el proceso, porque había que darle 5 boletas y se calculó, se cronometró el tiempo promedio por votante que tiene cada voto en las elecciones del 2024 y las anteriores, y iba a llevar a que el primer boletín, computando el 20% de las actas, se iba a dar a la 1 de la madrugada, donde la gente, la mayoría estaba durmiendo, no generalmente a las 8 como debería de ser, donde la gente todavía está en expectativa. Y eso es muy peligroso, dar un boletín a la 1 de la madrugada. Pero también explicaron que el último colegio, la última mesa, proyectando lo que había sido las experiencias anteriores, estoy hablando en función de lo que explicó la Junta, sí, iba a llevar a que saliera a las 7 de la mañana del día siguiente. Eso iba a implicar duplicar la cantidad de empleados, de observadores, de personal delegado, suplente que iban a tener los partidos, la logística para eso, porque había que trabajar una estructura para 2 días, porque había que empezar el domingo a las 5 de la mañana y terminar al otro día a las 7 de la mañana, más de 24 horas. Y planteó que había que dividir, bajar la cantidad de votantes que tenían los colegios, y eso iba a producir más colegios. Actualmente hay alrededor de 17.000 colegios a nivel nacional, más recinto y más equipos EDET, como le llaman ellos, que son los equipos de escaneo, digitalización y transmisión de los resultados de las actas de elección, y por ende mayor capacitación. Y todo iba a complicar, a complejizar también el proceso de unificación. Pero se hizo así y la Junta ya va a tener que cumplir con la Constitución. Vamos a tener que modificar la ley de partidos políticos, vamos a tener que modificar la ley de régimen electoral, porque hay plazos que tenían las elecciones separadas, ahora hay que hacer la Junta. Y otros temas también, la reducción de los diputados, hay que modificar las leyes orgánicas, y también entendemos que pudiese modificarse hasta la ley del Tribunal Superior Electoral, que está vinculado con lo de la Junta, por el tema de los plazos de los recursos de apelación y de única instancia que tiene el Tribunal Superior Electoral en la parte judicial, de la judicialización de los procesos electorales y de los delitos que se puedan cometer el día de las elecciones, que también son encargados de someter esos delitos. Y me imagino que la del Ministerio Público, porque quien encabeza la persecución penal de los delitos es la Procuraduría. Entonces, sí, habría que modificar también la ley del Ministerio Público. Es decir, estamos hablando que la unificación de las elecciones llevaría de por medio, de manera transversal, la modificación hasta ahora, visto por nosotros. No sé si se nos queda alguna otra consideración sobre ese tema de la unificación, modificar esas leyes orgánicas. ¿Está su partido, la Fuerza del Pueblo, está de acuerdo con estas modificaciones, con estas bonificaciones? No, ya la Constitución es la Constitución, tenemos que hacerla cumplir. Siempre los partidos tienen una opinión diferente a... No, el principal principio de la democracia se llama el respeto a la mayoría, y ellos tienen una mayoría, usaron esa mayoría y ya hay que someterse. Los que somos minoría, nosotros somos un principal partido de oposición, pero somos minoría con respecto al PRM y al partido de gobierno, y la minoría acata lo que dice la mayoría. Ese es el principal principio de la democracia. Por último, en los Estados Unidos, en las elecciones generales, resultó ganador Donald Trump el 5 de noviembre.
desde su perspectiva, ¿qué puede esperar el pueblo dominicano de un gobierno de Donald Trump con relación a la migración, con relación al tema haitiano, con relación a los diferentes tópicos? Estados Unidos es nuestro socio comercial principal y quisiéramos ver su opinión con relación a ese tema. Mira, Marcos, aunque Estados Unidos tiene una línea estratégica, programática, geopolítica bien definida, que no importa si son los republicanos o de los demócratas, si es Donald Trump o fue Kamala Harris, ellos tienen el Departamento de Estado, ¿verdad? Y sus embajadas defienden los intereses siempre en todos los países y es su responsabilidad, su objetivo. El cambio de una política exterior a veces puede beneficiar o puede no beneficiar, pero siempre hay un mandato y una línea de acción. Lo que sí pudiera ser beneficioso, y lo digo porque escuché a Donald Trump hablando de que iba a permitir que solamente entrara a Estados Unidos los que estaban legales y que iba a devolver a todos los que estaban ilegales. No sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí, correcto. Ese pronunciamiento que él dio cuando sea presidente, yo espero que respete también la soberanía y la autodeterminación de República Dominicana, correcto, porque Estados Unidos, Francia, Canadá y algunas potencias y parte de las Naciones Unidas quieren imponerle a la República Dominicana una agenda que ni ellos mismos cumplen. Entonces yo creo que nosotros deberíamos primero respetar los derechos humanos de los dominicanos y luego respetar los derechos humanos, no de los haitianos, sino de todos los extranjeros, porque aquí también han querido como enfrentar al dominicano con el haitiano. Nosotros tenemos más de casi 200 años interactuando. Los haitianos estuvieron aquí gobernándonos, nos independizamos de ellos, están en la caña de azúcar, en la parte agropecuaria, en la parte de construcción, incluso hasta en el transporte, el motoconcho y los vehículos de transporte, muchos son manejados por haitianos. Entonces aquí no hay xenofobia, aquí no hay racismo, aquí no hay esclavitud como plantean esas naciones. Entonces yo creo que esa elección pudiera beneficiar esa política migratoria y que nosotros podamos definir un cumplimiento de la Constitución y de las leyes migratorias acorde a los intereses de RD y que esas potencias nos sigan tratando de que República Dominicana pueda unificarse con Haití y que tengamos campos de refugiados y que sigamos dejando fuera de las aulas a niños dominicanos ocupados por extranjeros. No voy a mencionar la nacionalidad, que a una embarazada dominicana se le quite una cama y se le dé a una extranjera, con una ventaja y un privilegio que tiene el extranjero, que es gratis. Sin embargo, el dominicano para las escuelas tiene que buscar acta de nacimiento, tiene que hacer todos los pagos de los servicios, los extranjeros no, por un tema supuestamente humanitario. Así pasa con el tema de la salud. Entonces nosotros estamos dedicando una gran cantidad de miles de millones de pesos de nuestro presupuesto a soportar esa inmigración extranjera. Y digo extranjera porque aquí vienen muchos venezolanos. Ustedes saben que Venezuela tiene una situación económica, política muy triste y social. Y vienen muchos extranjeros, miles y miles de extranjeros. Pero también vienen colombianos. Aquí hay muchos chinos, aquí hay miles y miles de chinos haciendo negocio. Entonces yo creo que el tratamiento, como dice aquella madre superiora, debe ser para todos, sin distinción, igualitario, a todos que le alcance la ley. Señores, hemos compartido con el diputado Tobías Crespo, a quien comprometemos a volver otra vez a este espacio, porque se nos quedan muchísimos temas abiertos que todavía no hemos tratado con usted, como el tema nacional, el tema haitiano, que usted lo tocó así como una pincelada, pero que nosotros entendemos que es un tema que podríamos profundizar en una próxima entrevista, y le agradecemos y ponemos de nuevo este espacio a su disposición para que cada vez que usted entienda que tiene algo que decir al pueblo dominicano, se lo diga desde este lugar. Así es que lo comprometemos a volver de nuevo y le agradecemos a estar con nosotros. Gracias, Marco, gracias, Rafael, y bueno, afortunado de volver con ustedes de nuevo, y siempre que me llaman estaré listo de compartir los temas. Muchísimas gracias. Continuamos con ustedes en breve. Espacio Abierto.